Hola, soy Coco. Voy a explicar lo que es la autoinducción. Consiste en la inducción de una corriente sobre sí misma. ¡Buah! Como sobre sí misma. Para que se produzca es necesario que varíe con el tiempo la intensidad de corriente que recorre el circuito. Ti, 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 ti. Dice, supongamos que un circuito con una bobina, un generador y un interruptor, una pila, un interruptor y una espira. Vale. Al cerrarlo se produce una corriente. Está claro. Pasa la corriente de la pila por aquí. Eh, vale, cuando lo enciendo. Esa corriente produce un campo magnético en la bobina cuya intensidad varía desde cero en el momento de cerrar el circuito hasta B cuando se estabiliza. En ese intervalo el campo magnético variable de la bobina genera una corriente autoinducida que se opone a la corriente que provoca el generador y que hace que se tarde un poco más en alcanzar la intensidad de régimen constante de lo que sería si no hubiese bobina. Cuando encendéis una bombilla hay un que aumenta la luz, pues ese poquito es lo que tarda en estabilizarse la corriente, ¿vale? Se genera un campo magnético que genera una corriente inversa. Cuando se abre el interruptor se interrumpe la corriente que produce el generador. En el intervalo de tiempo que tarda en pasar el valor I a cero, existe en la bombina un campo magnético variable que produce una corriente inducida. La corriente autoinducida se opone a la causa que la produjo. Tiene por tanto el mismo sentido que la que procede del generador y hace que la corriente del circuito tarde un poco más en desaparecer de lo que tardaría si no hubiese bobina. Es decir, cuando lo cierro pasa esto. Y cuando apago la luz o lo abro, la corriente que antes era para allá, al encenderlo, viene para acá al apagarlo. Cuando el campo magnético baja de B a cero. ¿Vale? El flujo magnético que atraviesa el circuito de la bobina de la resistencia variable depende de la intensidad de corriente que circula. A la constante de proporcionalidad le llamamos coeficiente de autoinducción o inductancia y depende de las características físicas del circuito, tipo de material, tamaño, forma. Eso es lo que dicen cuando no quieren explicar nada más. Que ya si haces una carrera de física te dicen de qué depende. O sea que es la inductancia por la intensidad. A más inductancia, más intensidad, a más flujo y más intensidad, más flujo. De acuerdo con la ley de Faraday, la fuerza electromotriz inducida es, como la L es constante, sería la menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Tin, 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 tin. ¿Vale? El coeficiente de inducción L tiene como unidad el Henry. Por Henry. Denominado así en honor de Joseph Henry. Y he puesto Henry. Henry. Easting. Resulta interesante tener la expresión que relaciona la inductancia de la bobina con sus características físicas. ¡Wow! O sea que al final nos lo van a explicar. ¡Qué divertido! Dice que el flujo es... Hasta ahí llegamos. Bien, bien, vale.
B tiene la dirección del eje y es perpendicular a la superficie S. Vale. Como vimos en el tema anterior, el campo magnético que crea la bobina es el siguiente. Perdón. ¿Esto de dónde se lo han sacado? Ah, vale. Bien. ¿Os acordáis del tema anterior de dónde salió esta fórmula, no? El número de espiras, la longitud, la intensidad. No, ¿no? Nada, se lo aprende uno. Entonces el flujo sería n por mu por n partido L por I por S. He sustituido esta expresión aquí en la B. Vamos, que el flujo es mu, ¿qué es mu? ¿La qué? A la permeabilidad del medio. ¿Y eso qué es? La resistencia que pone el medio a que 4 pi por 10 a la menos 7. En el vacío. En el vacío. La resistencia que opone el medio a que pase la corriente. Relacionando 1 y 2, es decir, esta con esta, queda que L por I es igual a mu por el número de espiral al cuadrado partido la longitud de la bobina por I por S. Así que la inductancia depende de la permeabilidad, del número de espiras, a más espiras, más inductancia, de la longitud y de la superficie. A más superficie, más inductancia. A más número de espiras, más inductancia. Y a más longitud, menos inductancia. Es decir, si las espiras están más arrolladas, conduce más. ¿Está claro? Cuanto más apretado esté, mejor. Esto es como las tías cuando se hacen fotos, que hacen así. Pues igual, cuando más apretado esté, también así. Digo, qué postura más rara. ¿Cómo es? Chúpate el hombro. muérdete el codo y aplaude. El codo, eso es el hombro, se mueve. Está mucho el codo. Y la otra vez también lo dijiste. Me dijiste, muérdete el codo y aplaude. Y has dicho, Entonces, según esto, no sé, algo de José Mari. según esto, ¿cuánto vale el campo magnético? No. Chicas, ¿cuánto vale el campo magnético? Mucho. Mu por n partido L por I. ¿Cómo? ¿Perdón? Ay, no. Mu por intensidad partido. Mu por n partido L por I. Ah, pues sí. ¿Mu cuánto era? Mu 4 pi por 10 a la menos 7. Mu por n. Lo he puesto aquí. 500 espiras. Partido L. 0,3 por I, que es 4. A ver cuánto da. Mu por L. 8,37 por 10 elevado a menos 3. Y tenemos un par de cálculos. ¿Qué? Tenemos un par de cálculos, tenemos el resultado. Sí, bueno. Esto es como lo de lo de por la noche de la tele, que es la tía gorda y la tía flaca al lado. Tras un par Sabes que estaba viendo al revés, ¿no? El flujo magnético a través del solenoide, si veis constante en su interior. No. El flujo era N. Uf, qué aburrimiento. 500. Superficie. Ahora sí, pues me dan el radio. ¿Cuánto da el flujo? Mira, aquí han hecho menos cuenta que yo. 1,31 por 10 elevado a menos 3 hueves. Ha salido
La inductancia. Otra vez. Mu. Esto tiene que dar mucho, ¿eh? Porque son 500 aspiras en 30 centímetros. Es bastante, ¿eh? Son un montón de espiras por centímetro. Esto es lo que me faltaba. 3,3 por 10 elevado a menos 4. Menos 4 henrios. A ver, aquí han puesto otra fórmula. Han puesto flujo partido I. ¿Vale? ¿Es verdad o no? ¿Es el flujo partido I? A ver. Sí. ¿De dónde sale eso? Nada. Aquí me quedo esperando. Ya. La inductancia del solenoide han puesto que es el flujo partido la intensidad. Digo yo que esto será el flujo. Porque el flujo es L por I. O sea que el flujo es chino, ¿no? Dios, la fuerza electromotriz inducida en el solenoide cuando la intensidad varía a razón de 180 amperios por segundo. ¡Oh, Dios mío! Dilo en inglés, que suena más cool. De auto... ¿De qué? ¿Qué quieres que diga en inglés todo eso? De electro... No, digo, oh Dios mío. Oh my God. No, pero ponga- Oh my God. Años gráficos, no sé. Entonces esto sería menos el incremento del flujo partido el incremento de tiempo. ¿Y dónde está la fórmula del flujo? ¿No te sirve la de L por V por S? ¿O usar la de L por I? Esta. Vale. Joder, otra vez, tío. Mu por 500 al cuadrado partido 0,3 por el cambio que es la intensidad, que es 180 amperios partido un segundo, que aquí es donde meto el incremento de tiempo, por la superficie. Pi por 0,01 al cuadrado. Y es verdad que es flujo partido tiempo. ¡Bien! Y da menos 0,059 voltios. Eso es nada. Bueno, ahora cuando lleguéis a casa y encendáis la luz, ya sabéis por qué tarda un poquito. Poquito nada más. Pero el tiempo...